Es un honor estar aquí expresando un pensamiento de carácter jurídico a través de este medio virtual. Mi nombre es Eber Armando Ríos Quintana, actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, Colombia. Es magistrado de Tribunal Superior de Cali, Sala Penal. Fueron 35 años en la Judicatura colombiana como juez de la República. De esos 35, 18 años de magistrado. Justamente por ese proceso de experiencia y permanente estudio sobre los temas jurídicos penales, llama la atención, o me ha llamado la atención, lo relacionado a los partícipes criminales, o mejor, en generi, participación criminal. Desde esa óptica, son muchas las inquietudes que deben plasmarse o expresarse en torno a esta temática. Haciendo una brevísima reseña histórica, encontramos no tan remota, la más próxima a la ley 100 del 80. Recordemos de nuestro Código Penal colombiano, recordemos cómo regulaba esta conducta, esta participación criminal solamente en dos normas. El artículo 23, cuando hacía referencia a quiénes eran autores, y dentro de ese texto normativo mencionaba que autores lo era el que realice la conducta por sí mismo o determinara a otro a realizarla. Y el artículo 24 señalaba la complicidad, solamente ello. Ahora, con este nuevo Código Penal, digámoslo así, en un sentido pues relacionado con épocas, o mejor con ordenamientos muy pretéritos, 599 del 2000, Código Penal colombiano, a mi modo de ver, se regula un poco mejor el fenómeno de participación criminal. ¿Por qué expreso ello? Porque anteriormente no teníamos, digámoslo, una clasificación propia de aquellos actores de la conducta punible. Ahora, en el artículo 29 y en el artículo 30, este ordenamiento penal del 2000, que empezó su vigencia en el 2001, regula de manera independiente quiénes son los autores y quiénes son los partícipes de esa conducta punible. En ese orden, en ese artículo 29, encontramos que son autores directos, o sea, los que realizan directamente la acción por sí mismo, los autores indirectos o los que realizan la acción a través de otra persona quien no puede reprocharse el comportamiento. A esto se les denomina doctrinariamente como autores mediatos. Se regula también los coautores, se regula la autoría en persona jurídica y se regula la persona de autoría en persona natural cuando obra en representación de alguien que tiene unas calidades pero el sujeto que actúa no las tiene. O sea que en esa parte, digámoslo, se regula mejor, toda vez que anteriormente no teníamos una preceptiva que regulara o manejara los coautores, la autoría mediata, el autor en persona jurídica y la autoría en representación de persona natural. De otra parte, en el artículo 30 del Código Penal se establece la presencia de los partícipes. Dentro de esos partícipes, la norma es clara en señalar que son partícipes de la conducta punible los determinadores y los cómplices. Y dentro de ese mismo texto, sin manejar el criterio de partícipes, pero aparecen dentro del rubro, figura el interviniente. ¿Qué quiero precisar frente al tema? A ver, trasladándome inicialmente al artículo 29, específicamente a los autores, lo que me ha llamado la atención es de cómo dentro del proceso de autoría de persona natural que obra en representación, ¿sí?, de alguien que no
que ostenta unas calidades especiales que el tipo penal exige, pero él, que está desarrollando la conducta, no las tiene. En otros términos, esa persona la están catalogando como autor sin ostentar una calidad especial que el tipo penal exige. En ese orden, cuando toque el tema de los intervinientes, voy a plantear la inquietud, pero desde ahora expreso un pensamiento. Cuando uno toca el tema del autor que obre en representación de una persona natural sin ostentar las calidades que el tipo penal exige, expresamos en su momento académicamente que en nuestro ordenamiento penal, por ejemplo, maneja en los delitos que atentan contra el patrimonio económico una figura típica que se llama disposición de bien propio gravado con prenda. En otros términos, ¿qué significa eso? De un sujeto actor, pero que ese sujeto actor en esa conducta, en mi criterio, es un sujeto calificado, o como lo llama doctrinariamente la otrora expresión jurídica de sujeto cualificado. ¿Por qué? Porque allí se expresa el deudor, o sea que el único autor de esa conducta punible es el deudor. Nadie más diferente a él puede ser el actor de ella. Entonces, ese autor, deudor, puede enajenar, puede ocultar, puede transferir un bien que tenga una garantía, o mejor, que se constituya en prenda de ese actor. Pero puede ocurrir que este autor deudor no desarrolle la conducta por sí mismo, sino que hay una persona, digámoslo, extraneus, o una persona particular sin ser deudor, quien obra en su representación y realiza ese tipo de conducta. Así como está concebida la norma, la interpretación que le he dado no es otra distinta a que esa persona, sin tener los atributos o las condiciones de deudor, porque no las tiene, de acuerdo a como está concebido en la norma, ese sujeto, actor, es considerado autor de esa conducta, sin, digámoslo, ostentar esa calidad. Claro, como la norma lo dice de esa manera, pareciera ser que, de acuerdo al ejemplo que estamos dando, esa sería la consecuencia de expresar en un proveído en ese proceso de adecuación típica a una persona que no reúna las condiciones que el tipo penal exige como autor. Si eso es así, entonces nos trasladamos específicamente al artículo 30 del Código Penal, que maneja lo que se denomina partícipes. Dentro de esos partícipes sentimos, o mejor expresamos, que no hay ninguna discusión en la tradición normal jurídica que son partícipes de la conducta punible el determinador y el cómplice. Eso ya está reafirmado y así se debe concebir. Por eso, y quisiera hacer un paréntesis en este aspecto, por eso es que en ese otrora de la ley 100 del 80, y específicamente en el artículo 23, cuando se decía el que realice la conducta punible o determine a otro a realizarlo, allí se generaba una gran discusión, porque aparecía dentro del rótulo de autores a un partícipe determinante, pero se le está dando la categoría de autor. Por eso es que un pretérito lenguaje jurídico hablaba de una autoría intelectual, pero sabemos que una autoría intelectual no existe. Lo que existe es una participación determinante o un partícipe determinador. Por ello, aquí se concibe, digámoslo más técnicamente, ese actuar de un partícipe del delito distinto a lo que antes se denominaba una autoría intelectual, sobre la base que el artículo 23 regulaba esa conducta dentro de un rótulo de autores. Por eso, al inicio expresé que este articulado del 2000
que empezó su vigencia en el 2001 del Código Penal colombiano, pues regula mejor este tipo de conductas participativas en haceres punibles. ¿Qué se traduce de este articulado? La gran inquietud se presenta en torno a los intervinientes. Esos intervinientes, repito, aparecen en el último inciso del artículo 30, cuyo epígrafe es los partícipes. Pero ¿cuál es la característica de ese interviniente? Es el sujeto que participa en un recorrido criminal, ¿sí?, sin ostentar las calidades que el tipo penal exige. Allí ya con esta expresión pareciera ser que se encuentra una gran similitud con respecto al artículo 29, específicamente cuando el autor obra en representación de una persona natural, que hace un momentico me referí a ella. ¿Qué significa esto entonces? Si nosotros examinamos ese artículo 30 y en lo que concierne al interviniente, indudablemente tenemos que empezar diciendo que allí hace presencia lo que tradicionalmente se denomina unos sujetos intraneus y unos sujetos extraneus. Ese sujeto intraneus tiene una calidad o condición especial. Ese sujeto extraneus es cualesquier persona particular, tercero o extraño. Sin embargo, así como está concebida la norma, se consigna que un extraneus puede desarrollar una conducta típica de un delito que exija una condición especial en el sujeto actor. O sea, por decir algo, de un delito de peculado, que la tipología del peculado exige del sujeto activo que sea servidor público. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando un sujeto extraneus desarrolla una conducta típica de un delito propio? Es decir, de un delito cuya requisitoria exige que el sujeto activo sea calificado. ¿De qué respondería el sujeto extraneus particular que desarrolló ese tipo de conducta que requiere esa condición especial? Allí se presentaron varias discusiones. Recordemos, por ejemplo, tres posturas o tres tesis que se hicieron sobre el tema, doctrinarias. Una, recordemos al maestro profesor Fernando Velázquez. Fernando Velázquez fue una persona, digámoslo, que tocó el punto neurálgico, como es su estilo, de ser un maestro crítico, pero respetuoso, en que el problema allí era de legalidad. No teníamos una preceptiva que regulara la presencia de unos extraneus en delitos propios. Al no tener una preceptiva que regulara ese tipo de conducta, el problema radicaba o se centronizaba en la legalidad, lo cual significaba que si no había legalidad, esa presencia participativa criminal pues era inane. ¿Qué implicaba eso? Que se punía solamente a esa persona que tuviera las condiciones especiales que el tipo penal exige, pero el extraneus simplemente se le decía, váyase tranquilo, que con usted no le podemos hacer nada, sencillamente porque no tenemos la preceptiva legal para ello. Ante esa situación, surge la tesis del exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Alfonso Gómez Méndez expresó, bueno, respetando el criterio del maestro Fernando Velázquez, aquí pensamos que esa postura pues nos puede generar mucha impunidad y estamos asqueados de tanta impunidad. Eso en verdad puede ser cierto, porque aquí lo que abunda es mucha impunidad.
Sin embargo, él planteó una alternativa y dice, para acabar esa impunidad, para que estos extraneos no queden por fuera, ¿por qué no manejamos la predicación, participación criminal a título de cómplice? En ese momento se trabó la crítica respetuosa frente a su tesis para decir, es que vamos a encontrar, señor Alfonso Gómez Méndez, algunas actividades o conductas de unos partícipes extráneos que no realizan propiamente haceres de partícipes, sino de autores. Y entonces les vamos a construir un proceso de adecuación criminal propia de cómplice cuando su hacer es propio de una autoría. Ante esa situación, vino una tercera tesis, recordando al maestro Alfonso Reyes Echandía. El profesor Alfonso Reyes Echandía expresó lo siguiente: bueno, ¿por qué no zanjamos la situación? ¿Por qué no escindimos? ¿Por qué no sectorizamos y manejamos al sujeto calificado? Prediquémosle el tipo penal propio, por decir algo con el ejemplo que llevamos, un peculado. Pero al sujeto extraneus le predicamos un hurto. Inmediatamente la crítica no se demoró para decirle al maestro, maestro, es que usted está, digámoslo, rompiendo abruptamente la unidad de acción típica. Ahora se llama unidad de imputación jurídica. Es que el proceder criminal de estas personas se orientaba no para que el uno cometiera un hurto en un peculado, sino un conjunto propio que era del hacer calificado. Pues bien, como pueden observar, allí ya se empezó a manejar ese proceso y esa confusión, esa incertidumbre que le generó a los funcionarios judiciales cuando se veían abocados a situaciones de esta naturaleza, donde hacían presencia unos extraneos en un delito de intraneus, o sea, de una condición especial en el sujeto actor. Ante esa situación surge una postura de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1983, con ponencia del doctor Luis Enrique Aldana Rosso, que infortunadamente ya murió, donde la Corte Suprema, bajo un rótulo en su providencia, dice: la cualificación de sujetos no se exige ni para el determinador ni para el cómplice. Allí, en esa decisión, digamos, lo que la Corte se adelantó mucho a lo que ahora más adelantico precisamos de unas nuevas jurisprudencias. ¿Qué dijo la Corte en ese entonces del 83 con esta ponencia? Señores, es claro que cuando un tipo penal exige una condición especial en el sujeto actor, indiscutiblemente el sujeto autor es el único que puede responder a ese título, porque es el único que recorre con su acción u omisión la legal descripción típica. No otra persona distinta a él puede ser el autor material. Excúseme la expresión material, pero quiero ser redundante, porque si ejecuta la acción directamente, materializa ese proceder. Pero es el único que tiene esa facultad, no otro. Lo cual significa que una persona extraneus no podría ser reputada a título de autor. ¿Eso qué implica? Que ese señor extraneus que haga presencia en un desarrollo criminal de un delito propio debía ser imputado bien a título de determinador o a título de cómplice. Allí la Corte fue precisa en afirmar que estas personas podían ser procesadas por ese delito propio, pero única y exclusivamente en esos dos renglones:
a título de partícipe determinante o a título de cómplice, pero nunca de autor, porque pues no tiene la calidad exigida por el tipo, y el tipo exige que sea un servidor público para el caso del ejemplo que venimos trabajando. Y así, en ese proceder, las decisiones de los jueces, de tribunales, se empezó a manejar con ese criterio. Pero claro, en ese momento la Corte recibió una crítica. ¿Cuál crítica? Señores Corte, ustedes están legislando. Y están legislando porque esto es propio del organismo legislativo. A través de este proceder jurisprudencial usted no podría entrar a realizar procesos de adecuación típica de unas personas que realizan haceres criminales, pero les está dando la categoría de determinantes y cómplices. Independientemente si la Corte estaba legislando o no, lo que hay que, digámoslo, abonar es que quiso salir al quite a la gran problemática que existía frente a este tema de los delitos propios cuando hacen presencia los extráneos. Como eso se estaba volviendo, digámoslo, un manejo pleno de incertidumbre, se empezó a manejar en el remedio de proyectos de ley antes del 2000, y sale el Código Penal del 2000, cuya presencia efectiva se materializa en el 2001, donde encontramos que aquí se regula en ese artículo 29 y en ese artículo 30 esas dos situaciones en particular. En este artículo 30 se regula dentro del rótulo de partícipes la presencia de los intervinientes que realizan la conducta típica sin ostentar las calidades que el tipo penal exige. Entonces empezó la gran discusión. ¿Qué pasaría cuando un interviniente realiza conductas de autor? ¿Dónde lo incorporamos? Si no ostenta las calidades especiales que el tipo penal exige. Entonces será entendible que si es autor, que si es cómplice, si es determinador, va a ser interviniente también. Bueno, fueron muchas preguntas que se hicieron. A ver, en ese orden le correspondió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia empezar a manejar el tema. Y la primera decisión que salió sobre este aspecto fue en el 2002, con ponencia de Carlos Mejía Escobar, ¿sí?, que aprovechando la Corte una coyuntura de una acción típica de dos actores que estaban comprometidos en una falsedad documental en documento público empleados de una notaría, pero que fueron motivados en esa falsedad documental por un sujeto extraneus, o sea, un particular. Entonces la Corte aprovechó la coyuntura para, en una cápite de ese provedido, hacer un comentario juicioso, jurídico, sobre el tema del interviniente. Entonces fue claro la Corte en decir, es que aquí el interviniente no podría manejar la calidad de autor, sino de interviniente, pero en unas condiciones muy específicas. Es decir, en otros términos, el interviniente nos daba la impresión que por haberlo puesto en el artículo 30 del Código Penal, en el título de partícipes, podía realizar las conductas siempre del extraneus, que apareciera en un delito propio, sería procesado por un interviniente. Esa es la primera pregunta. Cualesquiera que fuera su presencia, es decir, a título de autor, a título de cómplice y a título de determinador, ¿será esa persona la que debe predicársele la calidad de interviniente? ¿O a qué hacer criminal es que se refiere el interviniente? Es más, la Corte y el mismo Código certifica que el interviniente tiene una rebaja punitiva de una cuarta parte. Entonces, empezó la discusión. Ante esa discusión, vino una segunda posición de la Corte,
con ponencia del doctor Gálvez Argote, donde más que todo orientó su disenso a la primera decisión del 2002 con respecto a la rebaja punitiva, porque él dijo: ¿cómo es posible que si un sujeto interviniente realiza una acción propia de complicidad, se le vaya a rebajar, además de la pena de la complicidad, se le vaya a rebajar la cuarta parte? Sería una doble rebaja. En ese orden trabajó el doctor Gálvez Argote, donde obviamente hay salvamento de voto. Entonces, a medida que uno empezaba a leer estos provedidos, siempre se expresa esa gran inquietud. ¿Cuál es la verdadera presencia de interviniente en un proceso penal? ¿A título de autor o es siempre en todo? A ver, resulta que últimamente, y cuando decimos últimamente, a partir del 2008, 2007, 2008, se han presentado diferentes posturas, no diferentes posturas, posturas de la Corte Suprema de Justicia que ya nos permite, digámoslo, dar precisiones sobre el tema. Una postura de Yesí Ramírez Bastidas, con ponencia de él; otra postura del doctor Zapata, magistrado de la Corte, Sala de Casación Penal, donde nos está indicando lo siguiente. A ver, los intervinientes, es verdad, aparecen en el artículo 30 del Código Penal, pero lo que yo quiero decir sobre ese aspecto es que, si bien el interviniente aparece dentro del artículo de partícipes, él no es partícipe. Los partícipes están claramente definidos en ese artículo cuando se dice son partícipes el determinador y el cómplice, no el interviniente. Sin embargo, aparece dentro de él. Parece que tiene una situación muy particular el interviniente dentro de este proceso criminal. ¿Qué implica eso? ¿O cómo? ¿Cuál es la presencia verdadera del interviniente en un delito propio? Lo que estamos tratando de decir es que el interviniente en un delito propio es cuando él maneja su recorrido criminal con vocación de autor, es decir, cuando lo ejecuta teniéndolo como obra propia suya. Si él realiza ese hacer criminal como un verdadero autor de esa conducta, es allí donde toma presencia la calidad de interviniente, no en otro hacer criminal, no a título de cómplice, no a título de partícipe determinador, es a título de autor. En otras palabras, es cuando este sujeto extraneus, junto con el sujeto autor material, servidor público o intraneus, ejecuta junto con él todo ese recorrido criminal. Por ejemplo, cuando este extraneus, junto con el tesorero de cualquier municipio, se apropien de esos dineros que ese intraneus maneja por razón de su función. Cuando él junto con él realiza todo ese recorrido criminal materialmente hablando, allí toma presencia el sujeto interviniente. Obviamente, ¿por qué la calidad de interviniente? Sencillamente porque él no tiene la calidad de servidor público o la calidad que el tipo penal exige. Por eso no se le podría decir: a usted se le condena de peculado a título de autor, porque sencillamente no tiene la calidad exigida por el tipo penal. Pero tampoco le vamos a decir: váyase tranquilo, no pasa nada. No, lo vamos a procesar. Y lo vamos a procesar como un actor de peculado, pero a título de interviniente, es decir, como interviniente, y se le rebaja la cuarta parte. Así lo dispone la norma. Entonces, es en ese enfoque
Es en ese norte en que nosotros debemos tener claridad, en que el interviniente hace presencia como tal cuando desarrolla conductas propias de autor. ¿Qué significa eso entonces? O mejor, ¿qué preguntaríamos? Pero vamos a encontrar muchos casos en que el interviniente realiza conductas de cómplice o realiza un proceder de determinar a otro a cometer un delito. Miren cómo allí cambia la situación. Para decir, ese interviniente que realiza conductas de ayuda o de determinación, ¿sí?, pues es extraneus, mejor, que realiza conductas de determinación o de ayuda, colaboración, no podemos predicarle la categoría de interviniente. Porque es que, por lo que hemos expresado, interpretando las jurisprudencias últimas de la Corte, es que el interviniente solamente tiene presencia cuando desarrolla las conductas de autor. Entonces, preguntaríamos, ¿y qué participación criminal se le endilgaría al extraneus cuando le colabora al servidor público para que se apropie de unos bienes, por decir alguna cosa? ¿Cuál es la conducta de esa persona? En ese momento tendríamos que decir que la conducta de ese extraneus no es de interviniente, sino de cómplice. El otro ejemplo, ¿cuál sería la participación criminal de este extraneus que determina al servidor público o al intraneus a ejecutar una conducta típica propia de calidad especial? Lo determina, lo aconseja, le vende la idea criminal, y el intraneus realiza ese proceder típico con base en la idea que le vendió este sujeto extraneus. ¿Será el sujeto extraneus interviniente? No. Ese sujeto extraneus tendría que ser procesado a título de determinador, no de interviniente. Lo cual implica que si le vamos a condenar como cómplice a ese sujeto extraneus, no le vamos a rebajar la pena a la cuarta parte, sino que la rebaja punitiva corresponde a la que maneja el mismo código artículo 30, es decir, de la sexta parte a la mitad. Y si es un determinador, acordémonos, allí no hay rebajas punitivas, porque el determinador recibe la misma sanción del autor. Pero lo que quiero que me quede claro en esta expresión, o al menos ese es mi pensamiento interpretativo, es que el sujeto interviniente solamente hace presencia en el recorrido criminal típico a título, o mejor, cuando desarrolla la conducta típica como si fuera un autor. Pero no le podemos imputar la autoría sencillamente porque no ostenta las calidades que el tipo penal exige. Allí es donde, si realiza la conducta como autor, le predicamos la calidad interviniente y una rebaja de la cuarta parte. Mientras, cuando ese extraneus participa en un hacer criminal, pero no a título de autor, sino de cómplice o de determinador, no es interviniente. Es cómplice o es determinador, según el rol que corresponda. Y es en ese orden que se trabaja punitivamente. Ahora, ¿esto a qué me lleva inmediatamente? A lo que dije en un principio, que me llamaba la inquietud la presencia del autor cuando obra en representación de una persona natural que tiene unas calidades especiales, pero que él, que está obrando en representación, no las tiene. Es el ejemplo que propusimos, o mejor, más que ejemplo, es la preceptiva que dimos en ese momento al inicio de esta charla, disposición de bien propio grabado con prenda.
donde decíamos en ese momento que ese tipo penal exige del sujeto actor una condición especial, que sea deudor. Entonces, la inquietud surge es, ¿por qué esa persona que no ostenta calidades especiales que exige el tipo penal aparece en ese artículo que regula solamente la presencia de autores? ¿Por qué aparece allí? ¿Y por qué en un tipo penal de esa naturaleza sí le van a dar la categoría de autor sin ostentar la calidad que exige el tipo? ¿Por qué entonces acá, cuando se maneja delitos de sujeto activo cualificado, por ejemplo, servidor público, llámase peculados, concusiones, cohechos, prevaricatos, por qué si hace presencia un extraneus en esos delitos, por qué a ellos sí se les va a decir que son intervinientes cuando realizan la conducta de autor? Esa es la gran inquietud. Ese artículo 29, ¿por qué maneja específicamente esa autoría? Allí es donde se está diciendo, y así trato de interpretarlo, ¿sí?, que ese sujeto que realiza la conducta como si fuera un verdadero autor, porque obra en representación, porque la realiza como tal, pero obrando en representación del verdadero sujeto cualificado, se está diciendo, a ese señor le vamos a rebajar la cuarta parte, le vamos a dar la categoría de un interviniente. Entonces allí me parece que hay una gran dicotomía que hay que aclararla, porque por un lado tenemos una preceptiva propia con epígrafe que regula conductas de autores, donde aparece el autor que obra en representación de una persona natural sin ostentar las calidades que el tipo penal exige de la persona que está representando. Pero acá, frente a un hacer de un servidor público, para el caso de un peculado, esa persona que obra de autor, sí le vamos a dar la categoría de interviniente. O sea que podemos interpretar que también en ese artículo 29 hace presencia el interviniente cuando él obra en representación de una persona natural sin ostentar la calidad especial que exige el tipo. ¿Será interviniente? Entonces, allí me parece que es importante manejar sobre el tema para presentar posiblemente cuando se venga una reforma, tratar de aclarar esta situación y no generarle tanta ambigüedad, tanta incertidumbre a los funcionarios o a los intérpretes del derecho cuando toman sus decisiones o cuando discutan sobre el tema. Debe haber más armonía, más congruencia en estos pensamientos jurídicos, porque recordemos que la ley no está para generar incertidumbres, generar excitaciones en torno a procesos de adecuación típica. Por eso recordemos esa figura que hace referencia a la tipicidad. La ley penal definirá de manera clara, expresa e inequívoca cada una de las características especiales del tipo penal. Si eso lo está diciendo la norma, ¿por qué también no nos orientamos a regular con ese proceso inequívoco, claro, expreso, con respecto a participaciones criminales, para no ofrecer este tipo de incertidumbres y dudas que no le hacen ningún beneficio a la juridicidad, y en este caso a la juridicidad colombiana? Por eso mi propuesta radica fundamentalmente en ello. Eso es lo que quería expresar a través de esta conversación por este medio virtual, agradeciéndoles su generosa y honrosa atención y esperando comentario sobre el tema y al respecto. Infinita gratitud.